Hola y bienvenidos a Backyard Sessions. Me llamo Andrea Cosar Segovia y hoy tenemos un invitado muy especial. Voy a hablar con Dr. Hugo Mendoza sobre la guerra de la Triple Alianza. Doctor, contame, estoy muy emocionada de estar contigo. Es un gran honor. Yo tengo la sangre paraguaya, mi mamá es de Paraguay, entonces cada año yo vengo para conocer más a Paraguay, a la historia, a la cultura y traer a mi hogar en los Estados Unidos. Entonces mi familia siempre habla de la guerra Triple Alianza, pero siempre hablan de las batallas, de los héroes, pero vos tenés un enfoque un poquito más diferente. O hablas sobre la tecnología en tu libro. ¿Me puedes contar por qué cree que es importante conocer la tecnología de Paraguay en la guerra? Sí, yo también hablo de los héroes de las batallas, pero a mí me pidieron específicamente que escriba este libro sobre la tecnología. Es importante porque la tecnología que se utiliza en la guerra con la Triple Alianza es una tecnología nueva, porque tiene que ver con la revolución industrial. Ahí aparecen nuevos elementos, como por ejemplo el barco a vapor, la locomotora, el telégrafo, los armamentos rayados, diferentes elementos distintos, porque algunos quieren confundir con las guerras napoleónicas que se dan en fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Ahí no estaba todavía avanzada la revolución industrial, pero en Paraguay llegamos a esa época y nosotros más o menos utilizamos también los mismos elementos que se utilizaron en la guerra de secesión de Estados Unidos, que ya es la guerra industrial, que es otra etapa diferente de la guerra. Por eso es interesante comparar la tecnología que teníamos nosotros, pero también la tecnología que tenían los aliados, ¿verdad? Y otro tema en tu libro es que vos comparas a Solano López con Pedro el Grande de Rusia. ¿Me puedes hablar de la visión de López para modernizar al Paraguay en esa época? Sí, yo le comparo con Pedro el Grande porque había Plutarco, un historiador griego que vivió en el Imperio Romano, hace comparaciones de personajes. Entonces, como una introducción, yo le comparo porque Pedro el Grande había sido enviado por su padre, que era el zar de Rusia, a Occidente a aprender la tecnología de Occidente. Y después él volvió y trajo los técnicos para modernizar Rusia, ¿verdad? Y convirtió a Rusia en un gran imperio, ¿verdad? Y López la misma cosa. Su padre, Carlos Antonio López, que era el presidente del Paraguay, le envió también en el año 1853 a Europa para hacer reconocer la independencia del Paraguay, pero también para contratar técnicos. Y a través de eso tuvo un convenio con la Blight and Company, que era una empresa británica, y ellos le elegían los técnicos. Y a partir de ahí, de las recomendaciones que daba la Blight, Paraguay contrataba a los técnicos que venían justamente a modernizar el Paraguay, porque estos técnicos británicos tenían dos posibilidades, ¿verdad? De ir a trabajar en el exterior. Uno era en Paraguay y el otro era Japón, porque Japón también se estaba modernizando en ese momento. Entonces Paraguay era un buen destino para los técnicos británicos que venían a ayudar a modernizar lo que era el país. Wow. Y uno de mis momentos favoritos y memorias favoritos de Paraguay era en el año 2020. Yo traje a mi esposo, a mi marido, por la primera vez a conocer a Paraguay. Y mi primo, que es uno de los dueños de Backyard Sessions, nos llevó a conocer más a la Fundación de Hierro. Y nos fuimos para ver todas las armas y cómo Paraguay era muy independiente. Ese era el símbolo para nosotros. Y ahora mi marido se va con todos sus amigos hablando de Paraguay, hablando de la historia, porque él también les ama a Paraguay ahora, de ver cómo Paraguay luchó y peleó en esta guerra muy grande. ¿Puedes hablar un poquito sobre la fundición de hierro y la importancia de tener nuestra propia fundición en ese tiempo? Bueno, esta es la visión de Carlos Antonio López, ¿verdad? Quería tener la fundición de hierro, pero nuestro país estaba bloqueado por la Argentina en la época de Juan Manuel de Rosas. Ellos nos tenían bloqueados y nos querían someter de esa manera. Y López contrató técnicos para armar la fundición, pero una serie de fracasos
porque no podíamos importar el material que se necesitaba para la fundición. Teníamos los técnicos, pero fracasó varias veces hasta que Argentina cayó Rosa y Argentina reconoció nuestra independencia, y eso le permitió a Mariscal López, cuando eso era general, ir a Europa a contratar los técnicos, y a partir de ahí recién empezó a funcionar esta fundición de hierro, a producir los materiales que necesitaba el Paraguay, porque en el Paraguay no había hierro. Las casas se hacían, los barrotes que había en las casas coloniales del Paraguay son todos de madera. No hay hierro, no había hierro. Y a partir de ahí empezó a producirse el hierro, no solamente las armas, sino también los utensilios, todo lo que necesitaba, arados, justamente se producía a partir del hierro que se iba fundiendo y teníamos varios yacimientos, pero estos yacimientos no eran así muy importantes. Aún así, con eso se continuó produciendo incluso durante la guerra, donde el país quedó totalmente aislado también del mundo. Entonces había muchos cambios en ese tiempo. Y sabemos que llegaron innovaciones de Europa. ¿Cómo cambió Paraguay esas ideas para usarlas acá? Sí, por eso yo recalco otra vez, el viaje del Mariscal López es muy importante, porque Paraguay, en el Río de la Plata, se pensaba de que la inmigración europea iba a traer progreso a estas regiones, que éramos todos atrasados, que éramos unos indios, que éramos gente indeseable la que habitábamos esta parte de Sudamérica. Entonces los del Río de la Plata y mismo de Brasil pensaban que con esta inmigración iba a mejorar, iba a progresar, iba a venir la civilización. Carlos Antonio López hizo lo contrario. Hizo una inmigración, pero no masiva, como los otros planteaban, sino una migración de calidad, es decir, contrató a los extranjeros que necesitaba el país, y eso con los paraguayos hicieron que se levantase el país, porque en el contrato que tenía cada técnico extranjero decía que tenía que formar por lo menos 4 aprendices paraguayos. Así que Lizardo Aquino, que era el hijo de un carpintero nada más, de uno de los batallones del ejército, llegó a ser director de la fundición de hierro de Cuy. Entonces, eso hace de que los paraguayos nos valoremos más, ¿verdad? Porque fuimos capaces de levantar el país aprendiendo de los extranjeros, ¿verdad? Pero la voluntad estuvo puesta en el Paraguay. Los paraguayos fueron los que llevaron adelante esa tarea. A mí me encanta venir a Paraguay, mi marido también, ya te conté. Y trajimos a nuestros amigos también. El año pasado, el mejor amigo de mi marido y su esposa vino, y una de mis mejores amigas también vino a Paraguay. Y yo creo que cuando vos tocas a la tierra de Paraguay, hace un cambio en tu vida, porque los paraguayos son totalmente diferentes en la forma de pensar, en la cultura, en el amor, en todo. Quiero hablar sobre la gente de esa época, qué importancia tuvo el arsenal y los artesanos, los emprendedores de ese tiempo. ¿Cuál era su parte en la guerra? ¿Qué hicieron? En la guerra yo hablo de emprendedores porque se planifica todo, pero llega un momento dentro de la guerra, hay ideas que van surgiendo, ¿verdad? Una de las ideas importantes de la guerra fue la producción de minas, ¿verdad? Para tratar de neutralizar la flota imperial, ¿verdad? Y eso fue un norteamericano que vino acá a trabajar, que se llamaba William Kruger, que era uno de los que fabricaron las minas, ¿verdad? Pero estas minas eran como boyas flotantes, no había todavía la propulsión del torpedo, por ejemplo. El torpedo sí tiene la mina iba solamente siguiendo la corriente del río para ver si podía chocar contra una de las embarcaciones. Justamente una de las embarcaciones brasileñas del Río de Janeiro se hundió a consecuencia de una mina paraguaya, ¿verdad? Entonces, esas son las ideas que surgen, ¿verdad? En un determinado momento, que la fundición de hierro empezó a producir grandes cañones para tratar de destruir la coraza que tenían los
los buques aliados. Y nunca conseguimos, no llegamos a tener la tecnología de los cañones rayados que el Mariscal López quiso comprar a Alemania, y los cañones Krupp, y el Brasil se encargó de bloquear esa compra. Entonces, así van surgiendo iniciativas de cosas que no estaban previstas antes de la guerra, pero que surgen en un determinado momento. ¿Me puedes contar un poco cómo cambiaron las batallas con las armas nuevas, con las minas defensivas, con todas las nuevas estrategias? La guerra de la Triple Alianza, por más que la gente crea de que es una guerra de tierra, ¿verdad?, de soldados, de ejércitos, en realidad es una guerra por el control del río. Entonces estas minas por mucho tiempo le disuadieron a la Armada Imperial de subir el río hasta la capital, que era Asunción. Quedaron en Humaitá, donde se desarrollaron las grandes batallas, que era una fortaleza que se había construido exclusivamente para bloquear el río. Y a partir de ahí, como digo, se crearon los grandes cañones tratando de destruir a la flota. Se trató también de tomar por asalto los buques, ¿verdad? No, ninguna de estas tácticas funcionaron, ¿verdad? Pero se siguió intentando, ¿verdad?, porque el control del río era fundamental. Cuando los aliados llegaron a Asunción, eso ya prácticamente fue el fin de la guerra, porque ellos llegaron a controlar ya la capital del Paraguay. Pero antes que eso hubo grandes campañas tratando de bloquear el acceso de esta armada imperial que venía a atacar el Paraguay, apoyado por fuerzas de tierra. Entonces, en ese tiempo había armas nuevas, barcos, pero no había salido al mar. ¿Me puedes hablar de la importancia de los barcos? Sí, Paraguay estaba bloqueado. Paraguay tuvo una batalla decisiva que se llamó de Riachuelo, donde la Armada Paraguaya fue derrotada por tener por no tener estos buques blindados que tenían los aliados, porque Paraguay quiso construir un buque blindado, pero ya no dio el tiempo. Incluso se le consultó al embajador o al encargado de negocios de Estados Unidos que Paraguay tenía interés en los monitores, que había habido batallas navales en la Guerra de Secesión donde actuaron los monitores, y que Paraguay necesitaba esa tecnología, pero nunca se llegó a concretar, porque si Paraguay hubiese tenido esa tecnología de los monitores, la guerra hubiera sido muy distinta. No hubieran podido apoderarse del río los aliados, ¿verdad? Y como dije, estaban los cañones rayados, que eran cañones que tenían mayor precisión y potencia, que podían haber ayudado también a Paraguay a destruir esa flota, pero nosotros no teníamos la tecnología para producir los cañones rayados, que eran rayas que tenían dentro del tubo para que el proyectil gire y tenga dirección. Nosotros teníamos esos cañones, balas redondas, que rebotaban de la coraza brasileña. Incluso Brasil había comprado monitores que Paraguay había encargado en Europa, pero como Paraguay estaba bloqueado, no podíamos acceder a eso. Entonces tuvimos que mantenernos 5 años o 6 años prácticamente, gracias a la fundición de hierro de Ucuy, que era la que producía las armas, los cañones, que reparaba los fusiles que estaban descompuestos, producía las municiones. Fue un gran acierto de Carlos Antonio López hacer la fundición, porque Paraguay no hubiese resistido un día esa guerra si no tenía la fundición, no tenía el arsenal, porque en arsenal estos buques a vapor eran constantemente reparados, trabajaban día y noche para mantener en funcionamiento estos buques, y estos eran como la arteria vital, porque toda la logística iba a través de los buques, se movían tropas, se movían elementos que se necesitaban en el frente, y se retiraban los heridos a través de estos buques. En Paraguay había pocos caminos, eran caminos de carretas y caminos muy difíciles de transitar, si no era por la vía fluvial. Me encanta escuchar tu pasión hablando de este tema. ¿Dónde encontraste la inspiración para escribir este libro? En realidad era un libro que había que escribir, ¿verdad?
dar la versión de los paraguayos sobre lo que era la tecnología en esa guerra, cómo nosotros utilizamos la tecnología y también cuáles eran nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque no teníamos muchos elementos que tuvieron que improvisar, por ejemplo, el telégrafo. El telégrafo de Asunción a Humaitá, casi en un año se extendió la línea de teléfono. Mariscal López podía controlar muy bien todas las operaciones a través del teléfono, pero cuando empezó a faltar el ácido que necesitaba la máquina para funcionar, que era una máquina eléctrica, ¿verdad? Tenía que producir energía. Entonces, un telegrafista muy famoso en el Paraguay, llamado Saturio Ríos, que era también pintor, no era solo técnico, sino era un pintor, él creó un sistema de batería que funcionaba con el APPU, que es una naranja agria, ¿verdad? Entonces a partir de ahí los cables fueron más o menos sellados con ciertas resinas que había en el Paraguay para que pudiesen ser enterrados y que sigan funcionando las máquinas y todo eso. Toda esa tecnología, como dije, fue un emprendimiento que desarrolló durante la guerra y siguió funcionando. El sistema de comunicaciones funcionaba muy bien. Mariscal López estaba enterado de todo lo que pasaba en el frente, pues constantemente recibía información a través del telégrafo. No. Wow, muchísimas gracias por compartir toda la historia conmigo sobre esta guerra. ¿Me puedes contar? Vos dijiste que te gusta hablar de la versión de Paraguay de la guerra. ¿Puedes clarificar qué pasó y cuál es la versión real de Paraguay para los extranjeros que escuchan diferentes formas de lo que pasó con esta guerra? Bueno, sobre la guerra y sobre los hechos históricos hay diferentes opiniones, ¿verdad? Están los que pelearon la Triple Alianza contra nosotros y está nuestra versión, ¿verdad? Pues como te dije, la idea que ellos traían era de que nosotros éramos unos seres incivilizados, salvajes. Había toda una ideología, ¿verdad? De la civilización contra la barbarie. Ese era su lema principal, de que nosotros éramos atrasados, que estábamos dominados por un tirano, que éramos como, qué sé yo, personas que no pensábamos, sino que hacíamos nomás, porque le decía López todo eso. Y nosotros demostramos en la guerra de que podíamos utilizar la tecnología, que teníamos esa capacidad de luchar aislado del mundo, ¿verdad? Y seguir combatiendo durante 6 años contra los 3 países o los 2 países, Argentina y Brasil, más poderosos de América del Sur. La gente de Europa se preguntaba, pero ¿y cómo Paraguay hace para resistirle a estos países tanto tiempo, ¿verdad? Querían saber, incluso mandaron observadores extranjeros acá para ver. Uno fue el mayor von Bersen, que vino directamente de Prusia, para saber qué es lo que hacían los paraguayos para continuar peleando esta guerra y por qué no fueron derrotados inmediatamente por los aliados. Y cuando la gente te pregunta cómo permitió la tecnología resistir más años, ¿cuál es tu respuesta? Y eso es lo que digo, que la fundición de hierro de Bucuí es la que permitió, y los arsenales también, porque la fundición de hierro producía los cañones, pero estos cañones eran como una masa que tenía que tener el tubo, ¿verdad? Y en el tubo era el cañón así sólido, que se enviaba al arsenal, y en el arsenal tenían una máquina de horadar, es decir, vamos a decir, comer el hierro, ¿verdad? Agujerear el hierro, y a partir de ahí se producían los cañones, y todo funcionaba coordinadamente, ¿verdad? Para el esfuerzo de guerra paraguayo. Ahí estaban los técnicos, ahí se repararon los buques, se producían los cañones, ¿verdad? La fundición de hierro sola no podía producir los cañones, necesitaba del arsenal, ¿verdad? Para completar la fabricación de los cañones, y a partir de ahí eso se embarcaba y se mandaba al frente de batalla, así como las municiones, todo eso, ¿verdad? Paraguay tenía un sistema de servicio de sanidad también que era bastante competente, porque hubo muchas enfermedades y epidemias. Incluso se llegó a producir vacuna acá contra el cólera, ¿verdad? Entonces, toda esa tecnología se utilizó
a favor. Si no éramos tan salvajes ni tan primitivos como la propaganda aliada nos pintaba. Pues, eso también es un objetivo, ¿verdad? De demostrar de que el Paraguay podía y que el Paraguay era capaz de hacer las cosas y avanzar dentro de la tecnología. ¿Me puedes contar un poquito de tu historia y tu conexión con la historia militar? Bueno, yo soy militar de formación, soy de infantería y conozco todo lo que es la doctrina militar. Y eso combinado con mi otra pasión, que es la historia, entonces a partir de ahí yo produzco mis libros, ¿verdad? Mi trabajo de investigación, ¿verdad? Específicamente por ser militar, a mí siempre me piden la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Chaco, ¿verdad? Donde yo suelo hablar, dar conferencias y escribir libros también. Tengo ya libros escritos y produzco artículos también. Tenemos un seminario este año en noviembre, trae todos los años sobre las operaciones de guerra de la Triple Alianza. Entonces yo siempre voy y participo en esos intercambios con los brasileños, con los argentinos, ¿verdad? Ya no somos enemigos ahora, ¿verdad? Sino que ya intercambiamos nuestras versiones, cada uno de la guerra, y así pienso yo que vamos a ir avanzando dentro del conocimiento. Pero yo, por ser militar, me preguntan siempre sobre las guerras, pero yo más bien a mí me gusta más la parte colonial del Paraguay. Yo me especializo más en la parte cuando estuvimos bajo la dominación de España, ¿verdad? En el Paraguay, pero como siempre a mí me piden que hable sobre la guerra y eso es lo que hago. Lo trato. Y para la gente que están escuchando, doctor, ¿cuál es tu mensaje de esperanza que vos encontraste cuando vos estabas escribiendo este libro? Y es justamente para reivindicar a los paraguayos que fueron muy atacados y vilipendiados por los aliados, pintando un panorama totalmente distinto de lo que realmente ocurría acá. Entonces nosotros tenemos que contar también lo que vivimos, ¿verdad? Y lo que sufrimos en esa guerra, claro, a través de los documentos, porque nosotros no vivimos pero la guerra está muy presente todavía en la mentalidad de los paraguayos. Entonces hay que darle esa información para que la gente conozca realmente qué es lo que hicieron los héroes, los personajes, los dirigentes, los líderes que estuvieron al frente del país durante esa guerra para tratar un poco de corregir todas las injusticias que se hicieron contra nosotros, porque este tratado de la Triple Alianza decía prácticamente que el Paraguay tenía que desaparecer, de que se iban a repartir por él los aliados. Tanto Argentina reclamaba al Paraguay como Brasil también tenía ambiciones de conquistar el Paraguay, y gracias a que el Paraguay resistió 5 años, ellos no pudieron cumplir ese objetivo, que era hacer desaparecer nuestro pueblo, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir todo conmigo. Yo tengo una más pregunta para vos. ¿Qué esperas que las personas encuentran entre las páginas de tu libro, más que nada? Y básicamente que entiendan cómo luchó el Paraguay y cómo trató de solucionar los problemas técnicos que siempre trae la guerra, ¿verdad? Cómo se ingeniaron, cómo trataron de solucionar el problema, especialmente los buques aliados, ¿verdad? Tratar de neutralizarlo, cosa que no se logró porque no teníamos suficiente cantidad de material y material más moderno para poder neutralizar. Básicamente, como dije, la guerra se desarrolló en torno al río, y sobre eso es lo que van a encontrar muchos elementos técnicos de cómo se realizó esa guerra, no solamente batallas, combates, sino cómo funcionó el arsenal, cómo funcionó la fundición de hierro de Bicuí y cómo trabajaron juntos, ¿verdad? Bajo la dirección del Mariscal López. Muchísimas gracias. ¿Tenés planes para hacer más libros? Sí, siempre estoy trabajando para hacer más libros, ¿verdad? Pero lleva su tiempo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir toda tu sabiduría con nosotros sobre la guerra. Y quiero regalarte algo, chico. Tenemos este de Backyard Sessions. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado. Qué lindo. Gracias. Gracias. Estoy muy honrado de estar acá con ustedes, y con mucho gusto cuando ustedes necesiten. Me tienen que convocar nomás. Muchísimas gracias. Un placer, un gran honor. Gracias.
Gracias por estar con nosotros en Backyard Sessions. Este es el primer capítulo de varios y nos vemos la próxima.